Capítulo 4. Tentaciones en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Así que, si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: Está dicho, no temerás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Este es un textazo, digamos, ¿cierto? Este es un texto muy, muy simbólico, importante, está lleno de significado. Primero, antes de que Jesús comience a predicar, se va al desierto. Entonces es una preparación, es una purificación. Y uno va a decir, bueno, ¿de qué se va a purificar Jesús? Entonces, aquí es importante para nosotros de una manera humana, ¿cierto? Si el Señor, que obviamente no conoció pecado, ¿cierto?, tenía que, por así decirlo, purificarse, ¿cierto?, pasar por esta suspensión de sentido, ¿cierto?, esta suspensión del alimento, esta suspensión del contacto humano, ¿cierto?, era un momento para su crecimiento. Entonces, si el Señor, que digamos era la persona más inteligente, la persona más o sea, él cuando dice que es el Hijo del Hombre es porque es la representación máxima de la humanidad. Entonces, si este personaje se somete a este momento vital, ¿cierto?, en donde tiene que pasar hambre, suspenderse de todos los sentidos apetecibles por el ser humano, ¿cierto? La vida con otros, la vida en comunidad, el estar en familia, el estar presente con otros seres humanos, el conquistarse, el trabajo, el alimento personal, la salud. Si de todo eso debió el Señor desprenderse, ¿cuánto más? ¿Cuánto más para nosotros va a ser necesario entrar en estos procesos también? El Señor no se quedó viviendo ahí porque si no habría sido como San Juan Bautista. Pero, ¿cuánto más para nosotros volver a ese lugar? Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Aquí hay otro tema, porque el demonio se atrevió a tentar al mismo Dios. Probablemente el demonio no tenía confirmación de que ese personaje que él estaba tentando fuese Dios, pero sí tenía, sí, lo más probable es que lo haya podido comprender o intuir muy bien. Entonces el demonio sabía a quién estaba tentando. Es un atrevimiento muy grande, ¿cierto? Ver la entereza de este personaje que es Jesús, saber que es probable que no lo pueda conseguir y aún así intentarlo, ¿cierto? El demonio tentó al mismo Jesús. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Y
Lo tienta también con la Sagrada Escritura, ¿cierto? Al principio él lo tienta con cosas como del mundo y después lo tienta con cosas espirituales, ¿cierto? Lo tienta con la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, tú que estás aquí cumpliendo, ¿cierto? Cumpliendo la voluntad de Dios, tú que estás cumpliendo la palabra, ¿cierto? Esperada por tantos, bueno, cúmplela, hace caso, ¿cierto? Eh, y Jesús no entra en su juego. Esto es importante porque el demonio no va a aflojar en su tarea. Por eso después dice hasta el tiempo propicio, ¿cierto? Probablemente el demonio entendía que no iba a conseguirlo, ¿cierto? Que lo había visto actuar antes, ¿cierto? A lo largo de su vida, entonces no iba a perder su tiempo porque era una persona muy íntegra el Señor, ¿cierto? Entonces sabía que iba perdido con él. Pero aún así, en el momento vulnerable, ¿cierto? Que Jesús sintió hambre. En el fondo, sintió la necesidad, Jesús, ¿cierto? Me hace acordarme de las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro, ¿cierto? ¿Me amas más que a estos? Pienso que ese momento es la lucha de Jesús, ¿cierto? Entre su humanidad y su propósito, ¿cierto? Al final sintió hambre, es decir, pienso, al final sintió la necesidad de estar en este mundo. Percibió la belleza de este mundo, por así decirlo, el agrado, el gusto por este mundo, ¿cierto? Cuando se separó totalmente de él, ¿cierto? Y al final, como un ser humano que es, queda expuesto, vulnerable, ¿cierto? A los demás, a los lujos, placeres, qué sé yo, de este mundo, eh, queda expuesto, ¿cierto? Con la posibilidad de tomarlos. Y a lo mejor no habría sido malo. ¿Sintió hambre? ¿Es malo tener hambre? Al parecer no es una discusión moral. Esto no es una discusión moral acerca de si está bien o no estar en el mundo o cerca de él. Pienso que la discusión moral se estabiliza en el propósito. No estaba mal que tomara, por ejemplo, estos reinos que le ofrece el demonio. Si Jesús lo hubiese tomado, los habría convertido para el Señor. Pero ese era su propósito. A lo mejor eso es lo que quería boicotear el demonio, el propósito. Por eso después lo tienta con algo bueno, no lo tienta con algo malo, ¿cierto? O algo que nosotros podríamos llamar malo, ¿cierto? Primero lo tienta con el hambre, después lo tienta con el poder, y después lo tienta con la misma Sagrada Escritura. ¿Cuántos se habrían convertido al ver que el Señor se tira de lo alto del templo y es recogido por los ángeles en una escena portentosa, ¿cierto? A lo mejor no habría sido necesario morir en la cruz. O sea, eso es lo que está haciendo titubear a Jesús. Que es una discusión que está más allá de lo bueno y de lo malo. Está en el ámbito del propósito, en el ámbito de lo que tienes que hacer en este mundo, ¿cierto? Cada uno tiene que hacer algo en este mundo. Y Jesús, por así decirlo, como que se lo pregunta a sí mismo, así como se lo preguntó a Pedro, como que estos 40 días son para preguntárselo a él mismo, ¿cierto? ¿Amas más a Dios? ¿Amas más la voluntad de Dios que este mundo? Porque, ¿cierto? Adviene un momento muy especial, ¿cierto? Él también es muy inteligente, de tal manera que debe él haber calculado muy bien lo que iba a suceder, ¿cierto? Si me pongo a predicar, si me pongo a enseñar lo que sé, si me pongo a hacer lo que vine a hacer, va a pasar esto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que me voy a hacer famoso, que todos van a venir a mí,
que me van a aclamar, ¿cierto? Y si eso ocurre, ¿no me engolosinaré con aquello? Esa es la pregunta que se está haciendo Jesús a sí mismo, como un buen... Acuérdense que en Jesús están las dos naturalezas, la humana y la divina, ¿cierto? Entiendo que, por así decirlo, la divina obviamente contiene a la humana, pero no es anulada, ¿cierto? La condición humana no es anulada, es necesaria para poder hacer la redención del ser humano, es necesario que esa condición humana esté plena, esté intacta, ¿cierto? Entonces, todos los seres humanos, todos nosotros, pasamos por este momento vital en el que nos preguntamos, en el que nos examinamos a nosotros mismos respecto de nuestro propósito, ¿cierto? Y el valor, si tenemos acaso, analizamos en el fondo si tenemos o no el valor de poner por delante ese propósito a cualquiera otra circunstancia. En el mundo religioso es más común, ¿cierto? Como el mundo laico vive un poco más, vive en el binomio trabajo-descanso, eso vive, ¿cierto? Pero cualquier persona, el mundo espiritual, del mundo religioso, ¿cierto? Siempre tiene esta semilla incluida ahí que es el crecer, el expandirse espiritualmente. Eh, el mundo laico no lo tiene tan incorporado, pero hay algunos que sí, hay algunos laicos que sí, que son estos laicos que inconformistas, ¿cierto? Que buscan crecer y expandirse, ¿cierto? Seres humanos que buscan crecer y expandirse. Cuando una persona quiere superar alguna condición que se tiene, económica, afectiva, corporal, física, de salud, en fin, se hace esta pregunta, ¿cierto? Una persona que se va a casar a lo mejor con una perspectiva eh, atenta, ¿cierto? A lo que las implicancias que ocurre el matrimonio, ¿cierto? Él se sienta a ver, bueno, si me caso, podré eh, superar, ¿cierto? Las dificultades normales, no buenas ni malas, sino que normales que van a haber, ¿cierto? Porque tenemos un intelecto y un lenguaje limitado, tenemos una experiencia que es limitante, los conflictos van a venir, entonces la pregunta es, este propósito, esta empresa, esto que me estoy proponiendo, ¿lo voy a conseguir? O más que eso, no es si lo voy a conseguir, es si acaso lo amo más que el no tener conflictos, por ejemplo, ¿cierto? Eh, las implicancias, las implicancias van a ser superiores, las voy a poder desechar, van a poder ser aminoradas por mí, dentro de mí, o me van a llevar, ¿cierto? Como una navecilla. Yo pienso que Jesús entra en esta purificación de 40 días. Obviamente estos 40 días están emulando otros 40 días, ¿cierto? Otros 40 años, otros 40 noches, ¿cierto? Eh, es un tiempo de purificación, ¿cierto? Tiempo de purificación en el desierto del pueblo, tiempo de purificación de Noé y así. Entonces Jesús también entra en este, en esta dinámica no de purificación, porque de qué se va a purificar el Señor, pero sí como de afianzar el intelecto, ¿cierto? Afianzar la fuerza de voluntad hacia el propósito, por así decirlo, de alguna manera hacia el resultado, hacia la meta, sabiendo que van a haber dificultades, ¿cierto? Como que es como hacer conciencia de que las dificultades no van a eh, no van a ser preponderantes en mi decisión. Y los resultados obviamente pueden ser preponderantes, pero la decisión no.
Entonces se está sacudiendo el Señor. Por eso para mí es muy significativo esto. Al final sintió hambre, ¿cierto? Al final de este proceso sintió, ¿cierto? Que podía quedarse, por así decirlo. Bien, se imagina, se me viene ese pensamiento, ¿cierto? Se podía quedar en como estaba, ¿cierto? Tengo a la mejor mamá del mundo, por ejemplo. Sé que soy muy inteligente, con, conquisto, convoco a las personas. Podría hacer algo tan lindo con eso, tan bello. Imagínense que Jesús se hubiese hecho rey. ¿Qué reino habría venido en ese momento? A lo mejor no habría estado mal, pero habría estado en el propósito, habría estado ordenado a la voluntad de Dios, habría estado ordenado. eh, si Jesús se hubiese hecho rey, sería habría pasado a la historia como pasó. Yo creo que ese es puede ser una interpretación, ¿cierto? Una forma de entender lo que le pasó a Jesús en esos 40 días, ¿cierto? Sintió hambre, pero no lo venció el hambre, porque él está, ¿cierto? Como lo hemos dicho, en él vive, habita, ¿cierto? Está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Están en profunda coexistencia y en profunda comunión en él. Entonces tenía las fuerzas por eso él tiene las fuerzas para tomar ese propósito, ¿cierto? Como hombre tiene que pasar por esa incomodidad del sacudirse de las apetencias y poder trascender hacia el propósito. Eh, es como un poco esta frase, ¿cierto? Que ayuda a muchos que se están desarrollando personalmente, ¿cierto? Que dice, hay que escoger entre lo que más quieres ahora y lo que más quieres. Ejemplo, una persona que está bajando de peso. ¿Qué es lo que más quiere? Lo que más quiere ahora es comerse un chocolate, comerse un pollo con papas fritas, en fin. Eh, pero lo que más quiere no es eso, lo que más quiere es su salud, es mejorar su aspecto, en fin, lo que sea. Eso es lo que más quiere, lo otro lo quiere ahora. Un poco es lo que puede estar viviendo Jesús en este momento, ¿cierto? Por eso el demonio lo tienta, porque sabe que está vulnerable, sabe que en ese momento de pobreza, de vulnerabilidad, eh, de adversidad autoimpuesta, ¿cierto? Que aquí nadie obligó a Jesús a hacer esto. Él solito se fue al desierto. Eh, Advino sobre él la apetencia de este mundo. Entonces el demonio, que es muy inteligente y está permanentemente viendo la oportunidad de tentarnos, ¿cierto? De decir, a ver, ahora. Probablemente el demonio lo estuvo acompañando, ¿cierto? Y este momento dijo, es ahora, es ahora que puedo conseguir una conquista, por mínima que sea, porque probablemente sabía que Jesús no iba a caer con cualquier tentación miserable, insignificante con la que nosotros muchas veces caemos. No, iba a ser algo potente, pero era el momento que tenía para hacerlo. Entonces yo creo que Jesús estaba en ese momento en el que las personas están entre lo que quieren ahora y lo que más quieren, ¿cierto? Lo que más pesa en Jesús es lo que quiere su Padre. Eso a Jesús lo planifica, lo llena de alegría y de plenitud, de convicción, de fuerza, ¿cierto? Lo que quiere su Padre, eso es lo que Él más quiere. Y lo que quiere su Padre es la redención. Entonces, por eso, después en la cruz, ¿cierto? ¿Por qué me has abandonado? Porque en el fondo el corazón humano de Jesús eh, advierte el abandono de su Padre. Lo percibe, lo siente, está ahí.
de alguna manera lo que más quiere su padre, es difícil de hablar esto, pero lo que más quiere su padre no es el bienestar de su hijo, es, es su querer mismo. Ahora están totalmente ellos en comunión, por eso Jesús, por eso Jesús resucita y está alegre, porque el resucitar en el fondo es la comprobación de que ese propósito lo incorporaba a él mismo, ¿cierto? Su condición humana, ¿cierto? En la, vamos a decir, limitante humana, él no tenía que percibir ese abandono, tenía que percibir ese total y aparente, pero entre comillas aparente, porque no es aparente, lo vive totalmente, sino que eh, es aparente porque nosotros vemos el resultado, ¿cierto? Pero Jesús no sabía totalmente el resultado, porque si no habría sido un sacrificio aparente, pero como no es un sacrificio aparente, ¿cierto? No es que Jesús hizo el show en la cruz, no. Hizo como que le dolía, pero sabía que no, murió y le dolió y tal y cual lo vive una persona que no sabe lo que va a pasar. Tal y cual lo vive un hombre que ha dado todo por algo, por alguien, y se ve que ese algo o ese alguien se ha destruido por completo, ¿cierto? Si quitásemos las partes como de la resurrección de Jesús, sería un fracaso, pero total y absoluto. Entonces, es eso lo que Jesús vive en ese momento, ¿cierto? La orfandad más grande que puede existir, la vive Él en su cuerpo, en su corazón, y por eso era necesario que pasara este momento, en donde esa especie de orfandad Él se la autoimpone, ¿cierto? La autoimpone en estos 40 días de oración para prepararse justamente para esta orfandad real, ¿cierto? La orfandad real de ser aclamado por el pueblo, de tener amigos que podrían supuestamente podrían dar la vida por él y ver que todo eso se esfuma, desaparece, se cae. En 3 días, una semana, da lo mismo, se cae, no queda nada. Nada, nada, nada. Imagínense lo que es para una persona, no sé, la entrada triunfante a Jerusalén, ¿cierto? Ver cómo es aclamado por la gente. Jesús ya no podía, en su predicación, ¿cierto? Ya no podía entrar a las ciudades porque venía mucha gente a escucharlo. Entonces ya no podía, tenía que estar predicando a la orilla de los lagos, en los montes, porque era demasiada la gente. No habían lugares cívicos donde él podría atender a toda la gente que quería escucharlo. Imagínense eso la aprobación de eso en un ser humano y que en 3 días se vea destruido todo eso. Nada. La misma gente que lo aclamaba, que lo iba a escuchar, la misma gente lo quería crucificar. Los mismos amigos que iban para todos lados con él, que vivían con él, que juraban que no lo iban a traicionar, en fin, lo traicionaron, lo abandonaron. La única que quedó fue su Santísima Madre. Entonces la orfandad de ese corazón es muy grande. Y lo que hace Jesús es se está preparando, como que estos 40 días adelantan esa orfandad, que no se parecen mucho, ¿cierto? Es como el entrenamiento que hace un militar, ¿cierto? El militar entrena, ¿cierto? Pasa hambre, pasa frío, calor, está en condiciones muy deplorables, ¿cierto? Y, y se está preparando para lo peor en el fondo, ¿cierto? Se está preparando para lo peor. Y probablemente, ¿por qué? Porque de alguna manera intuye que por más que se prepare, la realidad va a ser peor, ¿cierto? La realidad va a ser peor, porque nunca la realidad va a coincidir con el entrenamiento. Pero conforme mejor sea el entrenamiento, obviamente se va a poder sortear mejor la realidad. Entonces lo mismo estaba haciendo Jesús, se estaba preparando para esto.
sintió hambre. Entonces, me hace pensar en ese momento, ¿cierto? En el que entra triunfante a Jerusalén. ¿Cómo yo creo que sintió hambre. Sintió hambre. Sintió esta pregunta: ¿me amas más que a esto, cierto? ¿Amas más a Dios? ¿Amas más el propósito que tengo para ti que esto? Esta, esta aprobación, esta validación de tantas y tantas gentes. Es realmente interesante que podamos conectar con ese momento. Entonces Jesús se prepara estos 40 días para el propósito difícil que va a vivir. Y nos interpela a nosotros, diciéndonos si acaso también, ¿cierto? También lo amamos más a Él que a todo lo demás, ¿cierto? Que a nuestro trabajo, que al dinero, que a nuestra familia. ¿Lo amamos más que a Él o no? Que en el fondo amarlo a Él, Jesús dice, ¿cierto? Ustedes ya no son esclavos y no son siervos, son mis amigos. Y al mismo tiempo dice, mis amigos hacen mis mandamientos, es decir, mis amigos aman lo que yo quiero hacer con ellos. La pregunta entonces se vuelve interpelante para nosotros, no nos puede dejar indiferentes, ¿cierto? Nos conmueve los mandamientos, ¿cierto? Por eso la fe católica es una fe recia. La fe católica no está para acomodarse, esa es la verdad. Los protestantes, ellos se acomodan. La fe católica no está para acomodarse. Hay muchos que quieren acomodar la fe católica, pero no, le hacen un mal a la humanidad, le hacen un mal a la sociedad, tratando de acomodar la fe católica a este mundo. Es la fe católica la que nos tensiona, ¿cierto? Nos tensiona hacia esta residumbre, la de amar a Dios sobre todas las cosas, y eso es, ¿cierto? Así como Jesús amó. Ahora, es un proceso, sigue siendo fe, no es algo, porque nosotros lo vivimos como fe, tal y cual lo vivió Jesús. Jesús vivió en la fe, ¿cierto? En la fe Él ama la voluntad de su Padre. En la fe Él sino que lo consigue, ¿cierto? En la fe Él avanza en su propósito. Ya intuye, porque es una persona muy inteligente, ya intuye que va a ser traicionado por sus amigos, ya intuye que va a ser crucificado por la misma gente que lo aclama, ya intuye lo que están haciendo los fariseos en contra de él. Todo eso él lo sabe. Él podría revertirlo, ¿cierto? Como cualquier persona que nosotros vemos que algo no va a funcionar, lo podemos revertir, podemos hacer cosas para que algunos males no nos ocurran. Pero Jesús ama más su propósito, ama más al Padre. Y lo que el Padre quiere es este propósito, que Él muera en la cruz, ¿cierto? Y lo vive en la fe. Ese proceso, ese camino, esos pasos, ese avance, ese progreso que hace Jesús, lo vive en la fe, lo vive en la fe y en la convicción, pero no en la comprobación. De alguna manera, Jesús no sabe si va a resucitar. Jesús no sabe si va a haber algo después de esto, de esta orfandad horrible que le toca vivir. No sabe qué va a suceder. Lo acompaña la fe, ¿cierto? Lo acompaña la historia de Israel, lo acompaña que Dios no abandona, ¿cierto? Pero, como digámoslo así, en dichos muy coloquiales, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Nosotros a veces estamos muy convencidos de nuestra fe, de que Dios es bueno con nosotros, que nos ama. Y cuando toca una situación difícil, ¿cierto? Sobre todo en la salud o en la afección de un ser querido
¿cierto? ¿Cómo es nuestra fe en ese momento? Es un momento de prueba, de crisis, ¿cierto? Bien, Jesús se prepara para su predicación, para su sacrificio, anticipa su momento de incomodidad, de tentación, lo trasciende, lo supera, ¿cierto? Y comienza entonces su predicación. ¿Cierto? El demonio lo dejó tranquilo hasta el momento propicio.